Continuamos con la segunda parte y nos toca hablar de los tumores y estos, al igual que los hematomas, los clasificamos como extraaxiales e intraaxiales. Dentro de los extraaxiales, el adenoma de hipófisis es el más frecuente, los meningiomas, o hay otros, y de los intraaxiales el glioblastoma multiforme, los gliomas de bajo grado y las metástasis. A diferencia de lo que vimos con los hematomas agudos, ya sea por traumatismos o accidentes cerebrovasculares, que utilizábamos la tomografía de cráneo sin contraste, acá el método ideal para estudiar este grupo de patologías es la resonancia magnética con contraste, porque nos permite tener alto contraste tisular entre las distintas partes, puedo diferenciar mejor sustancia gris de sustancia blanca, puedo aplicar técnicas especiales de difusión y de espectroscopía de hidrógeno, esto es, tomar un pedacito del cerebro y ver qué metabolitos está dentro de esa área patológica, comparándola con el cerebro normal. Y todo esto hace que pueda planificar mejor el paciente si requiere una cirugía. Pero comencemos con los adenomas de la hipófisis. Generalmente estos los clasificamos dependiendo de su tamaño. Si es hasta 10 milímetros, hablamos de microadenomas, o si tienen más, macroadenomas. Estas lesiones pueden ser en un 75% funcionantes, con lo cual el paciente va a consultar porque tiene un exceso en la producción de alguna de ellas. Por ejemplo, si tiene exceso de prolactina, una prolactinemia elevada en un análisis de sangre y consulta porque tiene galactorrea, una mujer, bueno, tendré que ir a buscar a ver si no tiene un adenoma de hipófisis o cualquiera de las otras hormonas que segrega la adenopófisis. La resonancia se hace con contraste y el contraste que usamos es el gadolíneo y se utiliza un estudio dinámico, o sea, adquirimos varias imágenes en el tiempo una vez inyectado el contraste. Cuando son grandes, bueno, van a crecer hacia la cisterna supracelular y van a dar una imagen con forma de muñeco de nieve y se van a extender a los senos cavernosos, como vemos en estas imágenes sagital y coronal de resonancia magnética de un gran macroadenoma. Y por lo tanto, sabiendo que arriba de la hipófisis tenemos el quiasma óptico, cuando crecen mucho estos tumores lo van a comprimir y pueden provocar trastornos visuales. El otro grupo frecuente de tumores extraaxiales son los meningiomas, y estos son tumores que nacen de la dura madre, generalmente pueden tener calcificación, y son isointensos al parénquima en T1 y T2, van a provocar efecto de masa, se van a realzar con el contraste y van a ir acompañados de lo que denominamos signo de la cola dural. Estos meningiomas pueden extenderse a otras áreas en la base del cráneo, por ejemplo al seno cavernoso, e infiltrar el hueso en la base del cráneo, acá el esfenoides, con lo cual en esta zona el hueso puede verse con hiperostosis en la radiografía o en la tomografía computada. El otro grupo de tumores extraaxiales son los schwannomas del octavo par, o neurinomas del nervio acústico, que son estas lesiones que pueden ocupar el conducto auditivo interno. Miren, compárenlo con el del otro lado, donde vemos el conducto auditivo interno, y acá el octavo par, como esta línea oscura. Estos tumorcitos se realzan con la sustancia de contraste y pueden provocar una hipoacusia neurosensorial o parálisis facial. Cuando son más grandes tienen forma de cucurucho, el helado de cucurucho. Y acá vemos un ejemplo de neurofibromas bilaterales del octavo par en un niño con neurofibromatosis, que es una facomatosis o síndromes neurocutáneos. Suelen tener manchas café con leche en la piel y desarrollar neurofibromas en distintos nervios y pares craneanos. Así que aquí vemos bilaterales con forma de cucurucho, cómo comprimen la protuberancia celular y se realzan con la sustancia de contraste. También mencionamos los quistes aracnoideos, y estas son quistes que contienen líquido cefalorraquídeo, que por lo tanto en resonancia van a ser hipointensos en T1, hiperintensos en T2,
no va a haber restricción en el movimiento del agua en difusión, con lo cual va a haber mayor difusión al movimiento del agua, pues es agua libre, y son lesiones benignas, ¿no? Que van a provocar efecto de masa sobre el parénquima, e inclusive pueden remodelar la calota sobre la tabla interna. Y los tumores primarios del sistema nervioso central, el glioblastoma multiforme, que es un tumor maligno del sistema nervioso, vemos acá estas imágenes, con una gran masa en el lóbulo frontal, con un área de necrosis central, por supuesto que ejercen efecto de masa, comprimen el sistema ventricular, acá el ventrículo lateral, desplazan la línea media hacia el lado contralateral, y se realzan parcialmente con el contraste. A este grupo de tumores les hacemos espectroscopía y vemos que tienen un incremento de la concentración de colina en relación a lo normal, y certificamos que es una lesión tumoral, dado que hay diagnósticos diferenciales. Hay lesiones que son similares en imágenes y no tienen origen tumoral. Otros tumores primarios del sistema nervioso central son los astrocitomas. Estos pueden ser de bajo grado, y acá, a diferencia de lo que vimos recién, aunque son hipointensos en T1 e hiperintensos en T2, no suelen realzarse con la sustancia de contraste. Este grupo de pacientes suele debutar con cuadros, síndromes de epilepsia del adulto, digamos, cuadros convulsivos en el adulto, y con lo cual uno debería descartar patología tumoral primaria. Y las metástasis, ¿no? O sea, muchos tumores, los cánceres de pulmón, mama, melanoma o tumores del tubo digestivo y del aparato genitourinario, pueden dar metástasis a muchos órganos, entre ellos el sistema nervioso. Y acá vemos dos ejemplos en tomografía computada, como estos nódulos intraaxiales rodeados de edema y que se realzan con la sustancia de contraste. O acá en resonancia magnética T1 con contraste, están múltiples lesiones, algunas puntiformes, otras que se realzan en anillo de múltiples metástasis en el cerebro y en el cerebelo, como vemos en esta imagen coronal de múltiples metástasis cerebrales y cerebelosas. El otro grupo de patologías son las infecciones, y buenas, estas pueden tener orígenes virales, bacterianas, tuberculosas, micóticas o parasitarias. O sea, una cantidad de gérmenes pueden comprometer el sistema nervioso central y dan síndromes clínicos específicos, ¿no? Desde encefalitis, meningitis, cerebritis, mielitis, le ponemos el itis al área del sistema nervioso que compromete. Claro, pero necesitamos hacerle, ante la sospecha clínica, una punción lumbar al paciente para ver cómo está ese líquido cefalorraquídeo y tratar de determinar a través de él si es una infección bacteriana o micótica, o aplicando neurotest para ver si es de origen viral. Pero veamos una serie de imágenes para mostrarle la utilidad. No hace falta que ustedes sepan esto, pero sí saber indicar las imágenes ante estos cuadros clínicos, ¿no? De síndromes infecciosos del sistema nervioso central, ya sea en la meningitis, en la encefalitis. Entonces, fíjense qué distinta se ve una encefalitis herpética de una criptococosis, con criptococomas aquí, o en este paciente con tuberculomas múltiples en el tronco y en los hemisferios cerebrales, o un absceso cerebral dentro del parénquima, o colecciones absedadas por fuera, un empiema subdural, o identificar calcificaciones en patologías, infecciones prenatales, como la toxoplasmosis congénita, y fíjense aquí todas las calcificaciones que vemos en esta tomografía computada, dada por esta infección congénita. Hay un grupo especial de enfermedades que se llaman enfermedades desmielinizantes, que la más importante o más frecuente es la esclerosis múltiple. Son enfermedades autoinmunes de la sustancia blanca que van a ir por fases, hay fases activas y fases crónicas, y que lo que van a provocar son estas múltiples lesiones en la sustancia blanca del cerebro, y con lo cual, como la resonancia me permite ver muy bien, discriminar muy bien la sustancia blanca de la sustancia gris, es el mejor método para estudiarlas. Así que todas estas lesiones hiperintensas que vemos aquí, son todas placas de desmineralización en esclerosis múltiple, que pueden realzarse en la periferia con el contraste,
pero que además la resonancia es excelente y el único método que me permite valorar la médula espinal, con lo cual estas placas de desmielinización que se ven acá hiperintensas en T2 y comprometen a la médula espinal, igual que al parénquima cerebral, entregan las imágenes que podemos ver en esclerosis múltiple. Hay otro grupo de enfermedades desmielizantes, que uno es el espectro de neuromielitis, o en los niños la encefalomielitis diseminada aguda, que suele aparecer luego de una infección viral o de la colocación de una vacuna, y que son autolimitadas generalmente, o que pueden tener algunos rebrotes. Pero tomemos el cráneo pediátrico y decimos, bueno, hay una alteración en el tamaño del cráneo y podemos ver niños que tengan cráneos grandes y eso llamamos macrocefalia o cráneos pequeños para la edad y llamamos microcefalia. El grande macrocefalia, el chico microcefalia. La microcefalia puede ser provocada por dos situaciones. Una porque se hayan cerrado precozmente las suturas y eso es la cranioestenosis, y otra es porque hay una destrucción del parénquima, con lo cual si no tengo cerebro creciendo, el cráneo no va a crecer y va a tener una microcefalia. ¿Y cuáles son las causas de destrucción del parénquima? Bueno, la hipoxia perinatal. TORCH es una sigla que expresa las infecciones prenatales, toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus y herpes, que puede provocar lesiones severas en el parénquima y con lo cual provocar destrucción del mismo, y las meningoencefalitis. Dentro de las macrocefalias, bueno, puede ser por hidrocefalia y veremos que hay distintos tipos de hidrocefalia. Pero veamos algún ejemplo de macrocefalia. Miren la radiografía de este niño, radiografía de cráneo frente, una enorme cabeza, vemos además que tiene colocado ya un catéter de derivación ventrículo-peritoneal. Y en la tomografía vemos cómo ha quedado el parénquima cerebral, la gran dilatación del sistema ventricular y la válvula de derivación. Ahora, la macrocefalia, no, una de las causas es la hidrocefalia, pero no la única. Hay otras, por ejemplo, que los huesos del cráneo estén gruesos, como vimos en el Payet, la enfermedad de Payet, que haya colecciones de líquidos cefalorraquídeos extraxiales, tumores intracraneales o aumento del volumen cerebral, por ejemplo, una enfermedad que se llama enfermedad de Alexander. Y aquí imágenes de microcefalia. Arriba tenemos una radiografía de una oxicefalia. Este niño se cerraron prematuramente todas las suturas del cráneo y tiene esta forma de cráneo tan rara que llamamos cráneo en trébol, con la impresión de las circunvoluciones cerebrales. Fíjense cómo se remodela la calota, ¿no?, en el caso de una microcefalia por cranioestenosis, o por causas, como vimos en TORCH, acá de rubiola, con un cerebro pequeñito, con múltiples calcificaciones cerebrales, o la secuela de lesiones, por ejemplo, en este niño que tiene una gran hidrocefalia y pérdida de parénquima como secuela de meningoencefalitis, o acá las atrofias de ambos hemisferios cerebrales como secuela de una severa hipoxia perinatal. Pero mencionamos las cranioestenosis, y esto, dependiendo qué sutura se cierre, va a provocar la deformación del cráneo. Entonces, si se cierra la sutura sagital, va a provocar que el cráneo crezca para adelante y para atrás, con forma de un balón de rugby, y eso se llama dolicocefalia. Y así va a ser distinta la forma dependiendo qué sutura se cierra. Vimos hace un instante una oxicefalia cuando se cierran todas las suturas. Pero veamos un ejemplo acá de dolicocefalia. Miren la reconstrucción 3D en tomografía, la forma ovalada del cráneo por cierre de la sutura sagital. Aumenta el diámetro anteroposterior y el diámetro transverso es más pequeño. Y ahí vemos en la reconstrucción el cierre de la sutura sagital y la permeabilidad, la normalidad de las suturas coronal y lambdoidea. A veces se cierra una sutura, por ejemplo la coronal, de un lado nada más, y entonces el cráneo va a quedar muy asimétrico, y esto se llama plagiocefalia. Veamos acá, en el lado izquierdo la sutura coronal está permeable, se ve como una línea radiolúcida. En el lado derecho no la vemos porque está totalmente cerrada, ¿eh?
Y esto hace que se deformen las órbitas. Fíjense que la órbita derecha parece estar como abierta lateralmente, a diferencia de la órbita izquierda, y da esta imagen que se denomina el arlequín. Y aquí vemos la tomografía, la reconstrucción 3D, la mitad izquierda de la sutura coronal está normal, está permeable, y se ha cerrado el lado derecho, y con lo cual deforma el cráneo, que es asimétrico y se llama plagiocefalia. Pero mencionamos como causa de hidrocefalia, perdón, de macrocefalia a la hidrocefalia. Y acá, digamos, las causas son diversas. O sea, ¿por qué se provoca ese aumento de líquido dentro del sistema ventricular? Bueno, puede ser porque se tape la cañería, digamos, se tape la circulación, y a eso llamamos hidrocefalia no comunicante. Y hay distintas causas, una de las más frecuentes, la estenosis del acueducto de Silvio, o las malformaciones congénitas. Ahora, puedo tener hidrocefalia porque hay exceso en la producción de líquido, y eso es, la causa más frecuente es el papiloma de plexos coroideos. O puede haber una hidrocefalia porque hay una falla en la reabsorción del líquido, y a esa la llamamos hidrocefalia comunicante, y generalmente se ve en las meningitis granulomatosas o como secuela de las hemorragias subaracnoideas. Hay otros tipos, pero no vale la pena mencionarlos acá. Veamos algunas imágenes de lo que acabamos de mencionar. De las obstructivas, fíjense este niño que tiene una estenosis justo acá en el acueducto de Silvio. Con lo cual, si ocluyo acá el acueducto, se va a dilatar el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. El cuarto ventrículo va a quedar de tamaño normal, como vemos en las imágenes axiales, muy dilatado el tercer ventrículo y los dos ventrículos laterales. Además, podemos reconocer en esta imagen como hay un edema periependimario, porque el líquido, claro, no puede salir por su curso natural y empieza a transudar al parénquima, y se ve esta imagen alrededor, hiperintensa, alrededor de los ventrículos laterales, por transudación del líquido. Pero mencionamos también malformaciones congénitas, y una muy frecuente son las malformaciones de Chiari. El tipo 2 es la que está asociada a mielomeningoceles, y lo que vemos acá es que el cerebelo se hernia hacia el conducto espinal cervical, descienden las amígdalas cerebelosas, fíjense que el cuarto ventrículo queda como colapsado, y hay por lo tanto una hidrocefalia supratentorial, triventricular supratentorial. Pero hay otras malformaciones congénitas que no necesariamente llevan a hidrocefalia, ¿no? Por ejemplo, este niño nació sin el cuerpo calloso, o este otro tiene sustancia gris heterotópica que ha quedado aquí pegada a las paredes de los ventrículos laterales, o hay lo que se denomina esquisencefalia, o sea, brechas que comunican el espacio subaracnoideo con el sistema ventricular, o distintas malformaciones del cerebelo, desde su agenesia parcial, como el Dandy-Walker, a encefaloceles. Fíjense cómo el parénquima cerebral y cerebeloso emerge a través de esta brecha en la calota y está hacia afuera en una gran bolsa que tenemos ahí cubierta de piel, en un encefalocele occipital. Pero como dijimos, también la hidrocefalia puede ser obstructiva dado por un tumor, por ejemplo, un tumor del tronco cerebral o un tumor que ocupa el cuarto ventrículo, distintos tumores de fosa posterior o supratentoriales. Pero estas son las obstructivas, y ahora dijimos que también podría ser porque hay un exceso en la producción. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, en el sistema ventricular, sale del mismo a través de los agujeros de Magendie-Luschka, y de ahí se distribuye por todo el espacio subaracnoideo y se reabsorbe en las granulaciones de Pacchioni. Así que hay un exceso en la producción. Bueno, hay un tumor que se llama papiloma del plexo coroideo, nace en él y produce mucho líquido. Se realza mucho con la sustancia de contraste. Acá vemos el tumor como ocupa el ventrículo lateral derecho, y la hidrocefalia que tiene este niño con la dilatación del sistema ventricular. Ahora, puede haber hidrocefalia si no puedo reabsorber el líquido. Ahí está tapada el desagüe, digamos, la cañería. Y esto lo vemos frecuentemente en las
meningitis granulomatosas por tuberculosis, y acá tenemos un ejemplo de tomografía con contraste donde se realza todo el espacio aracnoideo, provoca la dilatación del sistema ventricular, y esta leptomeningitis, dada por tuberculosis, puede tener otras etiologías, por supuesto, desde sarcoidosis, infiltraciones tumorales, etc. Repasemos entonces los que vimos. Dijimos que la radiografía del cráneo simple no tiene demasiada utilidad para el estudio del sistema nervioso, pero sí sigue siendo muy útil para evaluar el cráneo en sí, el hueso, tanto en las lesiones osteolíticas o osteoblásticas o las alteraciones en la forma. Que la tomografía computada sin contraste la vamos a usar en dos grupos muy importantes. Uno en el traumatismo agudo del cráneo, cuando busco lesiones del parénquima intraxiales o lesiones por fuera, lesiones extraxiales, y caracterizar los hematomas por su ubicación, tamaño, volumen. Entonces decimos que son lesiones extraxiales, los hematomas epidurales, subdurales, o hematomas dentro intraxiales, como son los hematomas del parénquima, y vimos también en el ACV isquémico y hemorrágico la utilidad de la tomografía. En el hemorrágico agudo, recuerden que son lesiones hiperdensas dentro del parénquima, que vamos a reconocer y diferenciar rápidamente de un infarto isquémico. Y la resonancia magnética, que es un excelente método que nos permite una mejor diferenciación entre sustancia gris y blanca, nos permite hacer estas imágenes en el plano sagital, como vemos de ejemplo, con lo cual toda lesión que compromete la línea media, toda lesión que compromete la médula espinal, toda lesión que implique la sospecha clínica de un tumor, o una infección van a ser valoradas mejor con resonancia magnética, y en el caso de los tumores va a permitir una mejor planificación quirúrgica y una mejor aproximación diagnóstica de las probables etiologías de esas lesiones. Bueno, espero que les sea de utilidad y les dejo un gran saludo. Hasta luego.